Los microelementos. Se consideran microelementos todos aquellos elementos químicos presentes en un agua de riego o en el agua del suelo. Algunos de estos elementos son esenciales para el crecimiento de las plantas. En cambio, en cantidades excesivas reducen el crecimiento, provocan acumulaciones indeseables en los tejidos y llegan a alterar el metabolismo vegetal. Si bien los abonos que encontramos en las tiendas de jardinería y en viveros no serán muy útiles para cubrir las necesidades de los elementos, pocas veces pensamos en aquellos que, aunque en menor cantidad, también debemos de darle. Los microelementos que más necesitan nuestras plantas son hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, molibdeno, cloro y níquel. Voy a explicarles algunos de estos. El hierro es esencial para la producción de clorofila. El manganeso ayuda a la respiración celular. El cloro favorece el crecimiento y fortalece el sistema de defensa de la planta. Estos microelementos son importantes en el organismo, pues son necesarios para la formación de tejidos y hormonas. Son componentes inorgánicos de la alimentación, es decir, se encuentran en la naturaleza sin formar parte de los seres vivos. pH del suelo, materia orgánica, textura, actividad microbiana, condiciones climáticas, condiciones de redox, interacciones entre elementos nutritivos. Voy a explicarles algunas de estos elementos. pH del suelo. Es una medida de la acidez o alcalinidad en los suelos. Varía de 1 a 14, siendo 7 neutro. Un pH por debajo de 7 es ácido y por encima de 7 es alcalino. Materia orgánica. Es el producto de la descomposición química de las excreciones de animales y microorganismos, de residuos de plantas o de degradación de cualquiera de ellos. Textura. Se refiere a la cantidad y tamaño de las sustancias inorgánicas que posee la arena, limo y arcilla. La textura tiene que ver con la facilidad con que se puede trabajar el suelo. Interacciones entre elementos nutritivos. Si bien sabemos la importancia que tiene aplicar la cantidad correcta de macro y micronutrientes a nuestro cultivo, cuando una planta no dispone de algunos de estos elementos, lo muestra mediante algunos síntomas que reconocemos como microelementos en el sistema suelo-planta. Las plantas cubren sus necesidades de agua y microelementos minerales a partir de la solución del suelo, siendo determinante el estudio de la relación suelo-planta. Ya sabiendo que los microelementos son aquellos elementos químicos presentes en un agua de riego. Algunos de estos elementos son esenciales para el crecimiento de las plantas. La fertilización con microelementos tiene sus etapas. Entre ellos está el diagnóstico visual, el análisis de las plantas, el análisis del suelo y la experimentación. Fuente y forma con microelementos. Compuestos minerales. Comprenden diversos minerales naturales como los ácidos, las sales metálicas, nitrato, cloruro y sulfato. Son los compuestos más utilizados. Sulfato de hierro, sulfato de magnesio, zinc y cobre, seguido por los nitratos. Acta de síntesis. Son las combinaciones de un agente equilante con los iones metálicos. La estructura resaltante preserva al anión metal de la formación de compuestos insolubles con el agente aniones fosfato, por ejemplo, así como la fijación por acción del suelo. Compuestos orgánicos naturales. Existen diversos compuestos orgánicos naturales que se comportan químicamente como quilantes de síntesis. Asilan sus productos de las industrias de la celulosa y de la madera. Son utilizados para complejar micronutrientes. Un ejemplo son los limonsulfonatos
de hierro y zinc. Micronutrientes Friday son productos obtenidos por la fusión de altas temperaturas de 1200 a 60 grados en menos de un minuto y molidos finalmente. Estos productos son mezclados de micronutrientes de concentración muy variable. Son menos eficaces por su baja solubilidad, pero pueden ser una ventaja en suelos ligeros para minimizar la pérdida por labrados y por tener un mejor efecto residual. Método de aporte de microelementos al cultivo por aporte del suelo. Fertirrigación es una técnica que permite la aplicación simultánea de agua y fertilizante a través de un sistema de riego. Incorporación permite la incorporación de microelementos esenciales y vitales para el desarrollo y crecimiento de las plantas. Por pulverización foliar, inyección, entre otras técnicas que permiten facilitar la incorporación de microelementos al cultivo. La fertilización con microelementos es importante ya que ellos pueden obtener mejor resultado de acuerdo a la calidad de cosecha. Estado de microelementos fertilizantes en los suelos. Es la sustancia o mezcla química, natural o sintética, inorgánica utilizada para enriquecer el suelo y favorecer el crecimiento vegetal. Sin embargo, la denominación de fertilización se ha venido dando generalmente a los productos químicos que contengan algunos o varios de los 3 macroelementos primarios. También suelen describirse como fertilizantes a los productos naturales, orgánicos o minerales que contienen al menos uno de los 3 elementos principales, pudiendo además contener otros elementos nutritivos. Aquellos elementos indispensables para que las plantas puedan completar su ciclo vital, aunque la cantidad necesaria sea muy pequeña, el contenido total de micronutrientes en el suelo es función de materia de partida y de los procesos edancológicos.